¡Pelea, pelea! ¿Hay discusión de presidentes? No, Sí. pero... Trinos van, trinos Trinos vienen, vienen, sí. críticas entre uno y otro. Y Sí. tiene que ver con el presidente de la República de Colombia y el presidente de El Salvador, Jairito. Oiga, Sí, el sí, gran sí, sí, Bukele, sí, sí, como sí. dicen en redes. Mire, Cuéntemelo es que todo. todo comenzó ¿Por con qué? una declaración de Petro. Petro le casó pelea a Bukele. Ay, sí, también. Entonces, claro, le respondió, porque Petro dijo que él creía que a los delincuentes no había que perseguirlos ni meterlos a la No, cárcel, sí, sino no. ponerlos a Gestores de estudiar. paz, gestores. Ponerlos a estudiar. ¿Eso dijo Entonces, Petro? Dijo Petro, sí. Más ¿Sí? o menos, ¿En palabras dónde? más, palabras menos. Por eso, pero ¿en qué parte? Ayer en el discurso de inauguración de la Universidad Distrital. Tenemos el audio. Sí, claro, dele play, dele play. Démosle play donde dice que hay que ponerlos Y es que como Bukele... Hay que liberar presos de las cárceles y ponerlos a Sí, gestores. lo que dice Petro es que a los delincuentes... Mire, para que la gente entienda el Eso le contexto iba a de todo decir, esto. Es que allá construyó una cárcel grandísima y metió a todos los pandilleros, todos allá, pero uno encima de otro y en pelotos allá. Los maras eran como los de la primera línea aquí en Colombia. Sí, la misma ¿sí? cosa. Matones de ese nivel. Entonces, Ok. lo que hicieron allá en El Salvador es que los cogieron a todos y los metieron presos. Y Petro dijo ayer, eso de meter a los jóvenes a la cárcel, eso no resuelve el problema. El problema se resuelve es con educación, dijo Petro. Ah, bueno, Jairo, se pero resuelve entonces- con educación. Es decir, que a los delincuentes hay que ponerlos a estudiar. Y entonces le contestó este señor Jairito. Bukele y dijo lo siguiente, abra comillas, mi querido Ricardo, abra comillas, dijo el señor, los resultados, el señor Bukele, ¿no? Le dijo a Petro, señor Petro, ni siquiera le dijo presidente, le dijo señor Petro, los resultados siempre pesan más Que la retórica, dijo. que la- Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el audio, Jairito, El de play. Gustavo Petro. Claro que sí, en Play. Tropicana. El campo de concentración del Salvador, Campo de concentración. lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, Sí. que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, Ahí. ver a la juventud de entre las cárceles. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, Eso de es, colegios, eso es lo que dice Petro. de espacios Pero para sí el está muy diálogo. diferente lo que Que hay usted que, dijo. que hay que ponerlos a estudiar, a los ladrones hay que ponerlos a estudiar y a los matones hay que ponerlos a estudiar. Esa es la tesis de Petro, esa es la tesis central, Jairo. pero dígame, Pelea, Chanchito. pelea. Ay, no me interesa entrar en controversia porque, por ejemplo, mi opinión es que el señor Gustavo Petro, en vez de estar dedicándose a estas peleas en Twitter, debería estar enfocado en los problemas del país, Es verdad, porque sobre las pelear reformas, con Bukele, que lo quieren sobre las tanto. reformas neurálgicas, la reforma pensional, la reforma a la salud y demás. Obviamente, el señor Bukele tiene una popularidad vastísima. Monstruosa, monstruosa. De hecho, el mismo Petro en la tarde había compartido una imagen donde a él le iba bien, estaba como en la mitad de los dirigentes de Latinoamérica que tenían una imagen favorable, pero la del señor Bukele Es una cosa loca, estratos- ¿no? Es una cosa loca. es estratosférica. Sí, claro. Pero también a nadie le parece sospechoso, Jairo, los números de las prisiones, de las desapariciones, de la cantidad de, digamos, Pues mire, Chanchito, de a propósito delitos y cosas que a tienen que propósito ver con de lo eso. que dice Petro, hay dos cifras que realmente son impresionantes, que seguramente habrá que confrontar, ¿no? Porque como usted lo dice, uno tiene que aprender a dudar de todo. La vida le enseña a uno a dudar de todo. La Pero vida hay me dos enseñó. cifras que hablan por los por los dos gobiernos. Sí. A ver. Colombia es un país en donde al año, en el último año, hemos tenido más de 12.000 muertos. En Llevamos en Colombia. este año, solo en este año, casi 20 masacres. 20 masacres en madre. Colombia. Este año. Y lo otro, Salvador en el último año no ha tenido ni un solo homicidio.
¿Qué? Ni un solo homicidio. 300 días sin No, homicidios, dicen los es que reportes venga Bukele de ahí. El Salvador. Pero mire, como usted muy bien lo señala, mi querido Chancho, uno es el punto de vista de Petro y otro es el punto de vista de Bukele. ¿Qué tal si escuchamos, Ricardo, lo que dicen los oyentes? Sí. ¿Le parece? Tropical. Escuche a Ferrer hablando sobre el tema. A ver, Ferrer, ¿qué 8:22. quiere decir Ferrer? ¿Usted cree que solamente Ferrer mandó audio? Ay, Hay un poco, el Jairito. chocolate 8:22 en Tropicana. Escuchamos. Jairito, buenos días. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Jairito, esas notas de lamentables sucesos de asesinato como el guardia de seguridad y todos los sucesos de delincuencia que suceden a diario, pásale todas esas notas, pásaselas al presidente Petro para que vea cómo está el país. Y le pida perdón al presidente Bukele de El Salvador. Le pida que lo enseñe cómo gobernar un país. Y la madre. Cómo poner 100 días de cero asesinato, 100 días de cero asesinato en El Salvador, para que aprendan que esos no son niñitos, jóvenes que están Sí. presos en la cárcel de El Esos Salvador. no son jóvenes, son delincuentes presos. 8:23 minutos en Tropicana, la más bacana, bacadísima. 8:23 estamos en Cómo Está Amaneció bueno, me Bogotá tomaré de otro Tropicana. Muchos oyentes. Buenos El días, señor Tropicana. Petro no puede ni con los problemas del país y si se mete las narices donde no lo llaman. Cada pollito en su cajita. ¿Qué pasó Uy. con la carretera hacia Pasto? Ya desbloqueó con el alza de los alimentos, todavía no con el está alza de la desbloqueado. gasolina. Entonces premiamos a los delincuentes. Entonces en este país vale la pena ser malo, ¿no, Jairito? Ese presidente, ¿cuál presidente es? Señor Petro no sabe ni dónde está parqueado. Uy, señora, contrólese, por favor. Buenos días, Tropicana. Para comentar en lo de Petro y Bukele, lo que pasa es que aquí en Colombia están adorando cada día más a la delincuencia. Ya es muy común que los jóvenes roben porque saben que a los 2-3 horas los sueltan y uno como denunciante se pone la denuncia. Los mismos delincuentes saben dónde vive y vienen lo amenazan a uno. 8:24 en Tropicana, 8:24. Jairito, buenos días, Reyes Remesa de Trabajo. Buenas. No creo que la solución sea poner a estudiar a los delincuentes, matones, todo eso. Si la solución fuera ponerlos a estudiar, entonces ellos hubieran estudiado con antelación. No se puede decir que por falta de oportunidades, Sí, señor. pero esa no es la solución. Yo estoy de acuerdo con lo del señor Bukele, porque así los delincuentes van cogiendo como escarmiento, Como miedo, como sí. juicio. 8:24. Buenos días, Tropicana. Lo que pasa es que lo que muchas personas, incluyendo a un Pulgarín, no entienden es que ese tema de la educación requiere más tiempo, es a más largo plazo ¿Cómo no? que el tema de una restricción o de construir una cárcel o de encerrar a las personas. Eso se hace de forma inmediata, pero igual que todas las reformas de Petro, aunque tienen mucho que corregir, son más a largo plazo y requieren mucho tiempo para que de verdad nosotros veamos el beneficio. ¿Qué va a pasar? Que en 4 años vamos a cambiar de presidente y todo va a quedar como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo Gracias, amaneció Bogotá de Tropicana? Sí, La estamos opinión de los escuchándolos, oyentes, los estamos escuchando a ¡Qué través del madre, WhatsApp de madre! Tropicana 350-675-109. Que escucha la gente a esta hora, Tropicana. Y seguimos hablando del tema del presidente de Salvador, Jairito. El gran Bukele. Y también Hay, sí, de muchas Gustavo opiniones. Petro. Ricardo. No se imagina cuántas. No, pero No, es sí, que claro. Petro La Bukele gente, es como unos quieren que- opinar a favor, por supuesto, de Petro, favor otros y quieren contra. opinar a favor de Bukele. En fin, está muy dividida la opinión sobre lo que está pasando con este tema, mi querido Ricardo. Póngale Así que debajito de la nota de voz, presidente. Póngale debajito de la nota de voz, presidente, Pa' para saber, escucharlo. pa' saber. Para saber que usted me está hablando de hay un eso. oyente que se llama Nancy, que quiere opinar. Nancy, Escuchemos a usted Nancy. tiene la palabra. Doña Nancy, bienvenida. ¿Será que ese señor no se acuerda cuando en las concentraciones, la guerrilla en las concentraciones, como trataba a los militares y policías que secuestraba? Eso sí son concentraciones. Una cárcel donde los delincuentes tienen que pagar todos sus asesinatos y todo eso no son concentraciones. Lo que pasa es que Ampón defiende a Ampón. A ver, señora, por favor. 8:28. Por favor, no me vaya a dejar cerrar la emisora, por favor. Le pido de favor, ayúdenos. Muy buenos días. Es como delicado hablar del tema por ser como tan drásticos con las juventudes, con los delincuentes, pero es la única manera. Ya el gobierno, la policía, las Fuerzas Armadas no están haciendo nada por la violencia de este país. Entonces yo creo que ya es la única manera
ser tan drásticos y irnos al polo opuesto, pero Antonio. tampoco ser mano blanda dándole educación y pañitos de agua tibia, porque ellos van a seguir. Ya la delincuencia no es de los 18, sino de los 13, 12 años ya están delinquiendo, atracando, puñaleando. Gracias por estar con Buenos nosotros. días, Hola, señor Juliet, ¿cómo Tropicano. estamos? Yo pienso que un delincuente a veces se vuelve delincuente por falta de oportunidades. Y sí me parece muy bien que el señor Petro piense en educación, que es lo que necesita este país. Mejorar la educación pública, hacer colegios, mejores oportunidades para los niños que hoy en día están creciendo. Sí, obviamente los delincuentes deben estar en la cárcel porque son delincuentes, obviamente. Pero se necesitan más colegios y más oportunidades para las jóvenes. Entonces, Y pues Tropicana. empezar a investigar de dónde nacen los drogadictos. Ok, Tropicana 102.9 Gracias, con mi las corazón bello. opiniones de los presidentes Hijo de de Salvador madre. y Gustavo Petro, presidente de Oiga, la y República de además allá en Colombia. esas cárceles los presos les toca a la familia pagar la comida y Uy, todo no. eso, ¿eh? O sea, no es que hay como acá. Es un régimen duro. ¿Sí? 8:30, Tropicana. Tropicana la más bacana, buenos días. Apoyo total al presidente Nayib. De hecho, mire que las estadísticas han bajado. Y ese presidente en ningún momento ha maltratado. Cada uno tiene su celda, su cárcel. Y creo yo que prima más los derechos de las personas de bien que sobre los delincuentes. Está diciendo que ellos no se merezcan algo distinto. Pero está en cada quien tomar decisiones. Y respecto al presidente Petro, pues lastimosamente él se apoya mucho a la delincuencia. Tropicana la más bacana, bacanísima. ¿Cómo amaneció Bogotá de Tropicana? Yo opino con respecto a lo de Petro que si él quiere educar a la gente, pues que pongan las mismas cárceles educación y que el que quiera salir adelante, pues ¿Se regenere allá o qué? demuestre, ¿no? Que de verdad quiere salir adelante, pero premiar a la gente así sin... Hola Tropicana, respecto a la señora que acaba de hablar de falta de oportunidades, no se justifica. A mí me faltaron oportunidades para estudiar, pero eso no quiere decir que yo sea una delincuente. Ok. Gracias. Yo creo que también van quedando algunas conclusiones y es lo que decíamos al principio con Jairo del tema de las cifras, porque seguramente hay cifras encontradas. Recordemos que El Salvador es un país que tiene 6 millones de habitantes, Bogotá tiene 7.5 7.5 millones de habitantes. Solo Bogotá. Casi. Exacto, entonces Todo el país. a partir de ahí empiezan a hacer números del el encuentro de ellos, porque de hecho Petro en Twitter le dice, pongamos las cifras y reunámonos en un foro, y es cuando Bukele le responde, pero es que usted lleva 30 años gobernando Bogotá porque yo tengo estas cifras. Entonces partamos de esa base, porque si ya de por sí es un país más pequeño, y por eso, Jairo, y estamos hablando de una cárcel para 60,000 personas en las que acaba de entrar 2,000 personas y se espera que tengan 40,000 presos, pues entonces tenemos que mirar si cada una de esas personas que está en esas fotos sí está sindicada o no, Jairo, porque es que ese es el problema. Hay cifras de derechos humanos que dicen que hay menores de edad, hay gente que no aparece. Es que el problema no es el problema no es meter a la gente a la cárcel, sino cómo. O sea, son todos esos personas que sí estaban delinquiendo, son todas esas personas que sí estaban robando, matando o no. O a lo mejor ahí en eso cogieron un camión, recogieron 500 personas y ya terminó quien no debería terminar. Creo que ese es el meollo del asunto, porque cárceles tiene que haber, obviamente, Jairo, para meter a los delincuentes. Sí, seguramente. Lo que pasa es que son dos enfoques, ¿no? Dos enfoques. Sobre ese tema, Chancho, los sociólogos han ahondado muchísimo y han estudiado mucho el tema de la delincuencia. Y los sociólogos tienen una teoría y una hipótesis, y es que generalmente, más que falta de oportunidades, lo que los sociólogos dicen es falta de principios. Un país que comienza a perder los principios, los valores, comienza a caer en estado de absoluta anomia. Anomia es locura, desorden, caos, violencia. Y desafortunadamente en Colombia la violencia, ahora también hay que decirlo, el problema no empezó con Petro, ¿no? El problema no empezó con Petro. No, Colombia tiene hoy entre las 10 ciudades más violentas del planeta.
Colombia tiene hoy entre las 10 ciudades más violentas del planeta, por lo menos 3 o 4 ciudades. Entonces, yo creo que, pues ahí están los puntos de vista. Los puntos de vista, de un lado, la hipótesis de Petro de que esto se resuelve abriendo universidades, y la hipótesis de Bukele que dice, no, aquí lo que hay que hacer es castigar al delincuente para que respete al ciudadano. Y una última cosa, Jairo, que también muchos oyentes decían que es que, no sé, se alían y demás. Precisamente muchas de esas personas cayeron ahí no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque hay un informante. Las maras salvatruchas son de lo peor que ha tenido Latinoamérica. Sí. Pero entonces, las 3, 4 o 5 cabezas más importantes de los maras salvatruchas son, lo que ha dicho Derechos Humanos, se han aliado, negociado con el presidente tras bambalinas, y entonces ahí lo que no sabemos, si de 500, 1000, 2000, 3000, que caiga quien no debe. Es que tampoco el problema es ese de los enfoques. El problema es que caiga quien no debe caer, porque el que de verdad la debe, que la pague como tiene que ser, Jairo. Estos son los oyentes de Tropicana 834. ¿Cómo amaneció Bogotá? Un ratico nada más. Sí. ¿Se acuerda que en el centro andino pusieron una bomba y esa bomba mató 3 mujeres y dejó una señora sin piernas? ¿Cómo no? Bueno, la que puso la bomba... Salió, ¿no? Salió. Que por vencimiento de términos. Salió porque la nombraron o no sé qué, y salió, y en este momento la señora está muerta de la risa. Y la familia de las 3 mujeres que murieron, y la familia de la señora que quedó sin piernas, pues a esta señora, ¿quién le responde después de ese episodio? Eso es lo que llamamos las diferencias de enfoque. Allá están castigando a los matones. Aquí, lo que dice la gente, los están premiando. Yo escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima. Señores de Tropicana, apoyo al presidente Nayib Bukele, y realmente o sea, es de admirar lo que él ha hecho en ese país. Pero este señor Gustavo Petro, que lo único que ha hecho es fregarnos la vida acá en el país, y viene aquí a hablar de lo que no sabe, delincuente guerrillero ese. A ver, por Tropicana, favor. buenas oyentes. Tropicana, más bacana, bacanísima. Con respecto al tema que están diciendo el señor Petro, ahí está pintado. Le va a dar estudio a unos zampones, a unos matones, pero no le da estudio a unos muchachos que salen del colegio, que no tienen posibilidades, que sus padres no tienen posibilidades de estudiar, y les toca mirar qué hacen, o simplemente quedarse sin estudiar porque el gobierno no les da las posibilidades. Pero a los zampones sí les van a dar estudio y los van a premiar. Entonces, ¿qué les toca a los muchachos de bien? Pues a volverse zampones para que el señor presidente les pague el estudio. Sí, claro que estudien, pero en la cárcel se puede estudiar también. 836. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Hola, buenos días. Para opinar sobre Petro, él no sabe nada de este país, porque él tiene escoltas hasta para ir al baño. Fuera de eso, la realidad, como él dice, es que a la delincuencia hay que meterla a la cárcel, darles un castigo, no llevarlos a la casa a que se la pasen chévere comiendo y durmiendo. Eso es Tropicana, la más bacana, bacanísima. Que le llegue el mensaje al presidente. Lo que pasa es que Nayib Bukele sí las tiene bien puestas, que es lo que le falta a él. Tiene un país de ladrones, de delincuentes, pero como él ayuda, que aprenda de Nayib Bukele. Ese sí las tiene bien puestas. Eso es como amaneció Bogotá de Tropicana. ¿Cómo amaneció Bogotá de Tropicana? 8:37 minutos, 8:37 La gente está, minutos. pero mejor dicho, súper activa a través del WhatsApp de Tropicana 350-675-1029. 350-675-1029 es el número del WhatsApp de Tropicana, Jairo. Es importante lo que está pasando a esta hora sobre las Américas. Es grave la situación de movilidad a esta hora. Me dice Alain que está complicadísima la situación de movilidad. Hombre, desafortunadamente seguimos afectados con la situación de los accidentes en moto. Alain, por favor, muy brevemente. Para reportar un accidente aquí en la 1 de mayo con carrera séptima al frente del éxito del 20 de julio. Un chip con una moto. ¿Es otro? Sí, con una moto. Este es otro accidente. Accidente en la 1 de mayo, pero accidente también en las Américas. Es decir, ojo con este tema de la movilidad, ¿no?
que es uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos a esta hora en Bogotá. Continúen ustedes con las opiniones de los oyentes. A continuación, oyentes de Tropicana, les vamos a traer el Petro de Tropicana, a Petrovsky, pero me voy con par de notas más. Sí, mientras yo hago la conexión. Esto está muy bravo, esto es Tropicana 102.9, como amaneció Bogotá. Tropicana está en tu radio y lo bueno de Tropicana es que escucha a los oyentes. Buenos días, Tropicana. Compañeritos de Tropicana, muy buenos días. Luchito 446 en el móvil, un tropi amarillito. Fuerte abrazo. Vea, decir que el presidente Petro no sabe la realidad del país es una falacia muy grande, porque el presidente, estuvo preso sin conocimiento de la familia, fue torturado y fue liberado. Le dieron un indulto. Son realidades muy diferentes. Lo que pasa es que la gente tiene que entender. El problema de la educación no es que los van a dejar de delinquir, los van a meter a una universidad, los van a sacar del carnet a meterlos a estudiar. No, son los programas que se van a incentivar de resocialización dentro de los penales, para que los delincuentes pues se resocialicen y mitiguen el de volver a delinquir. ¿Cómo amaneció Bogotá? La más bacana, bacanísima. Hola. En desacuerdo con la oyente anterior que decía que los jóvenes tienen que volver zampones para que les den estudios. En mi caso, el año pasado, gracias a Dios, pude ingresar a estudiar a una universidad y con el plan de Petro que decía matrícula cero, ahorita no tengo que pagar mucho en mi semestre y puedo ejercer mis estudios con normalidad. Entonces creo que hay que primero informarse bien antes de decir cosas sin sentido y pensar con la cabeza antes que con los pies. Uno más. Un comentario más en Tropicana, 8:40 minutos. Sancito, eres un inteligente, eres un pilo. Tú sí hablas con argumentos, así es, te doy la palabra, porque yo lo he leído y me he informado. Los maras salvatruchas es de lo peor que puede tener esta humanidad y por algo están en el lugar que están. Nadie se merece menos de lo que nadie tiene menos de lo que se merece. Ahora las estadísticas de aquí, pues, los números hablan por sí solos, ¿no? Cuántas madres, cuántas esposas, cuántos hijos llorando a sus familiares a manos de la delincuencia que se quiere apoderar. Y solo está en nosotros y únicamente en nosotros no permitir que esto pase. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Sí, es Tropicana. ¿Cómo amaneció Bogotá?